Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que estén viendo este programa. Bienvenidos a Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos un programa excepcional, tenemos un invitado de lujo. Eh, Hoy queremos pensar la cultura como una forma de construcción colectiva, de horizonte de sentido, cómo ese entramado simbólico donde un país se narra, se reconoce, se reconstruye. La cultura ha sido en nuestra historia la forma más persistente de autoconciencia, el lugar donde el país se encuentra, discute. Por eso hoy nos acompaña un invitado que ha dedicado su vida a comprenderla, a gestionarla, a escribirla con lucidez y ternura crítica. Pero antes, acuerde darle la campanita, darle me gusta, compartir este episodio. Y mi amigo José Rafael Herrera le dirá con quién estamos. Bueno, nuestro invitado de hoy es Tulio Hernández, para nosotros un gran amigo, sociólogo, escritor, profesor universitario, venezolano. Ha sido una de las voces más lúcidas en el estudio de la cultura, la comunicación y la opinión pública. Profesor en la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y docente en universidades como la Católica Andrés Bello, la Metropolitana y la del Táchira. En España, además, ejerció como profesor invitado en la Universidad de Barcelona y en la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona. Fue presidente de Fundarte, dirigió el Centro de Estudios del Cine Venezolano y formó parte de las principales instituciones culturales del país. Entre ellas, el Teatro Teresa Carreño, el Museo de Bellas Artes, la Fundación para la Cultura Urbana. Ha sido consultor de organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos y el PNUD. Columnista durante más de 2 décadas en El Nacional y colaborador de medios como El País, The New York Times en español, El Tiempo y Arcadia. En Colombia ha continuado su labor académica y ciudadana, promoviendo políticas públicas para la protección de los migrantes venezolanos y la defensa de la democracia. Entre sus libros destacan Una nación a la deriva, Memoria compartida, Celebración de estar vivos y Caracas en 25 afectos. Tulio Hernández no solo ha estudiado la cultura, la ha vivido como un acto de compromiso con la libertad y con la memoria de lo que fuimos y aún podemos ser. Julio ha hecho de la cultura una manera de pensar el país, cuando el país parecía ya no pensarse a sí mismo. En sus textos, la ciudad se convierte en escenario de nuestras tensiones más íntimas, el poder, la pérdida, el desarraigo, la esperanza. Ha sabido leer el alma urbana de Caracas, sus afectos y fracturas, con una sensibilidad que solo nace del amor por lo que se derrumba y aún así insiste en reconstruirse. Su mirada entre el análisis sociológico y la crónica vital nos recuerda que la cultura no se decreta, se habita y que construir la democracia implica también restaurar la conversación pública, ese espacio donde el ciudadano deja de ser espectador para convertirse en partícipe del sentido común. Pensar a Venezuela desde la cultura es quizá el primer paso para imaginarla de nuevo. Tulio Hernández ha ido mostrando que la cultura no es un lujo de tiempos estables, sino el suelo mismo donde un pueblo aprende a convivir con su historia. Hoy lo escucharemos para seguir hablando de las preguntas
que nos sostienen, que aprendemos de aquellos 40 años de democracia. ¿En qué momento la cultura dejó de ser un proyecto compartido? ¿Cómo podríamos desde ella reconstruir el diálogo entre memoria y porvenir? Comencemos pues esta conversación que más que un episodio es un acto de ciudadanía. Bienvenido, Tulio. Bueno, muchas gracias y en verdad estoy inmensamente contento de verlos. A Jonathan no lo veo desde hace muchísimo tiempo y a José Rafael también. Y son dos personas que hemos convivido nuestra alma mater, convivido también reflexiones, espacios de pensamiento. Y a José Rafael lo conozco desde que estaba pequeñito buscando cupo en la Universidad Central de Venezuela y yo era presidente de la escuela del Centro de Estudiantes de Sociología. Sí, señor. Bueno, Así es. adelante. Bueno, Tulio, mire, comiénzanos recordándonos tu infancia, tu juventud, tu primer recuerdo político, cómo te entró ese espíritu, ese ethos cultural de la democracia. ¿Qué recuerdo nos trae? Bueno, el primer recuerdo político tiene que ver profundamente con la democracia y tiene que ver con, también me recuerda que éramos para esa época todavía un país muy rural y atrasado. Mi abuela era una pequeña productora de café y en la aldea donde vivía era la única que tenía electricidad con una planta eléctrica y tenía televisión. Y ocurrió el día de la transmisión de mando, eso es lo que recuerdo. Yo no lo entendía muy bien porque era un chiquitico, pero el día de la transmisión Tulio, de... acuérdanos ubicar a los que nos están escuchando el año, porque Ah, quizás no bueno, saben el de la año, historia. eso es el año 1963, si no me equivoco, creo que sí, 63. Y es la transmisión de mando de Rómulo Betancourt a Raúl Leoni. Y es la primera vez que en Venezuela ocurría eso, que un civil electo democráticamente por votación universal no había sido derrocado por los militares y le traspasaba el mando a otro civil. Entonces la casa de mi abuela yo nunca la había visto tan llena, no sé, probablemente 50, 70 personas, y lo que recuerdo, lo que me emociona, es que en el momento en que Betancourt le pone la banda presidencial a Leoni, todo el mundo se levanta y empieza a abrazarse como si fuera el 31 de diciembre a las 12 de la noche, y algunos descorchan botellas, brindan, o sea, nunca había sentido tan de cerca la alegría de la civilidad, la alegría de la democracia como ese día. Y para mí es una fecha inolvidable. ¿Qué No lo entendía muy qué bien. recuerdo más bonito? Qué recuerdo más bonito, la verdad. Sí. Yo creo que no lo entendía muy bien, pero después lo entendí perfectamente y bueno, se ha convertido en un grato recuerdo. Y claro, yo vivía en Rubio, yo entre San Cristóbal y Rubio, estado Táchira, y Rubio estaba muy marcada por el tema democrático, porque allí habían nacido dos figuras, Carlos Andrés Pérez y Leonardo Ruiz Pineda, sobre todo Leonardo, que había sido asesinado en el gobierno de Pérez Jiménez, era una especie de líder de nuestra infancia, de líder ausente. Y en uno de los colegios donde yo estudié primaria, en el María Inmaculada, te decían los maestros, en ese puesto se sentaba Leonardo, ¿no? Y entonces uno crecía con aquella influencia y aquella veneración, digamos, a una figura que era en ese momento pues vivida como mártir de la democracia, ¿no? ¿Y cuándo vas a Caracas? ¿Qué empezaste a estudiar? ¿Cuál fue tu motivación de meterte en sociología? Imagínate tú. Bueno, yo primero empiezo a ser, yo nunca he sido un político de oficio ni nada por el estilo, pero siempre he estado cerca de la política. Y en el liceo teníamos
En esa época estaban prohibidos los centros de estudiantes, final del gobierno de Caldera. Entonces hicimos una lucha para hacer un centro de estudiantes y recuerdo que teníamos dos periodiquitos. Uno lo dirigía nada más y nada menos que Roberto Justi, gran periodista que murió hace poco, pero que además era un gran lector. Yo recuerdo que la náusea de Sartre me la hace leer Roberto Justi y escribía bien. Y yo dirigía otro periodiquito del cual ellos se burlaban por nuestra baja calidad literaria. Entonces, ya desde esa época me interesaba la escritura, la actividad política, pero fue en la llegada a Caracas, donde a la UCB, no voy a contar porque yo estudié un pedacito de ingeniería en Carabobo, pero en Caracas, a la UCB, pues yo tuve varios impactos muy grandes. El primero era un impacto estético, o sea, entrar y ver las obras de arte del pasillo que va al rectorado, ver, como le pasó a todos seguramente, ver los móviles las nubes de Calder, eso fue un gran impacto. Y segundo, un impacto intelectual, porque yo en la escuela de sociología tuve grandes profesores como José Agustín Silva Michelena, nos visitaba con frecuencia Ludovico Silva Michelena, Alfredo Chacón, Maritza Montero, que es la que introduce aquel concepto de la desesperanza aprendida, eh, el poeta, el poeta Alfredo Chacón, dije, y mmm, Marisela Padrón, que después fue ministro de la Juventud. O sea, había un ambiente intelectual muy, muy extraordinario. Pero también porque Rigoberto también. Rigoberto Rigoberto Lanz, Lanz. que me dio, creo que economía política. Bueno, en verdad era un ambiente cultural extraordinario. Y una mujer excepcional que era Janet Abu Hamad, que mezclaba la sociología con el psicoanálisis. Pero además tus compañeros de clase eran tan brillantes, muchos de ellos, algunos bastante mayores, que habían vivido en Chile cuando Allende, que habían vivido la guerrilla, esos tiempos, y entonces el reto intelectual era muy grande, había que estudiar mucho para por llegarle cerca. Y el otro fenómeno en sociología era que ahí había de todo. Había troquistas de la cuarta, troquistas de la quinta, gente estalinista, una cosa que había desaparecido, gente del Partido Comunista, gente de la Liga Socialista, del CLER, de Ruptura, de la Causa R, y los primeros ecologistas que yo conocí en mi vida eran unas chicas que eran, por cierto, muy bonitas, que eran las que hacían ecologismo y cuidaban los jardines y cuidaban los árboles, y para cierta gente, sobre todo de la ultraizquierda, se burlaban de ellas. Y allí es donde entro en contacto con el MAS y, y empiezo a participar con el MAS, que era una experiencia extraordinaria porque ser tan joven y ir a unas reuniones donde está José Ignacio Cabrujas, donde está Jacobo Borges, donde está el propio Teodoro, donde está el propio José Agustín, Freddy Muñoz, un partido que en ese momento tenía 3 revistas de pensamiento político, o sea, un periódico que se llamaba Punto y 2 otras revistas que en este momento no voy a hacer esfuerzo de recordarlas, pero donde había un debate profundo, teórico, conceptual, ideológico e incluso estético, que bueno, a una generación de venezolanos nos marcó muchísimo y creo que era un aprendizaje tan importante como el de la universidad, porque en esa época, y lo recordé oyéndolos a ustedes, algunas de las entrevistas anteriores de ustedes, en esa época también había otro espacio de formación, que eran los talleres. Y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos dictaba unos talleres además gratuitos de dramaturgia, de poesía, de narrativa. Y yo hice un taller con Manuel Bermúdez, que era un hombre extraordinario, semiólogo, lingüista, sobre ensayo y crítica.
Y ahí tenía compañeros más o menos coetáneos, como William Niño, que después fue un gran crítico de arquitectura, como Oscar Lucien, con quien iniciamos a cuatro manos la primera escritura crítica sobre televisión, no como frivolidad, sino en serio. Estaba gente como Estefania Mosca, que después fue una gran escritora, lamentablemente murió joven. Moreno Uribe, que fue un gran crítico de teatro. Entonces, bueno, todo eso se gestaba, mientras paralelamente en lugares como la casa de Antonio Palacios se reunían grupos como El Guaire o como Tráfico. Era una gran época de ebullición y ahí es donde está lo que uno valora de lo que fue el proyecto cultural de la democracia. Quisiera que comentaras Así es. sobre todo lo del MAS, que es un partido eh, bastante curioso, porque es el único partido que legaliza las tendencias. ¿Puedes explicar eso sobre todo para los jóvenes que no conocieron qué era el MAS y las personas de América Latina que tampoco saben de nuestra historia? Bueno, hay que empezar diciendo cuál es el origen del MAS. El MAS viene del Partido Comunista y el inicio de la ruptura, por lo menos visible, es un libro de Teodoro Pekov, que es el gran ideólogo, que se llama Checoslovaquia, el socialismo como problema. Con ese libro, Teodoro, siendo aún comunista, demuestra a partir de la invasión del ejército soviético a Checoslovaquia que el comunismo que se ha construido es un autoritarismo, es una monstruosidad. Y de ahí comienzan a surgir en Europa lo que se llamó el eurocomunismo y en Venezuela el MAS y de alguna manera también la Causa R, que son partidos ambos que surgieron del Partido Comunista. ¿Qué dice el MAS? El MAS no se pasa a la derecha ni se hace converso, sino dice hay que crear una nueva manera de ser socialista. Y me acuerdo una frase que decía Teodoro, porque, y de ahí que no haya apoyado a Chávez, porque Santiago Carrillo decía, dictadura ni la del proletariado. Entonces empieza a crearse un partido que Sí, uno dice no queremos partido, harto de la estructura comunista, dice, se va a llamar movimiento de movimientos. Y eso es distinto al centralismo leninista y todas estas cosas. Movimiento de movimientos es el primer concepto. Y después, el movimiento de movimientos es tan movimiento que empieza a fracturarse internamente. Y previendo lo que había pasado en otros partidos como AD, COPEI y el propio Partido Comunista, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a convivir y vamos a legitimar que existen tendencias. Y eso me pareció muy interesante, pero también muy riesgoso en un país acostumbrado a líderes fuertes y a hegemonías absolutas. Pero lo interesante es vamos a decirlo así, el festín del pensamiento y la libertad con la que se vivió ese proyecto político que lamentablemente, y no viene al caso reflexionar por qué, terminó degradándose y sus grandes, sus pioneros, Teodoro, Pompeyo, Freddy, terminaron retirándoselo y dejándoselo en las manos a otros. así es. Sobre, Sí, prácticamente expulsados, porque como se negaron a apoyar a Chávez, lo sacaron del partido, a Teodoro, a Pompeyo, a Freddy, a Bozo, una cantidad de gente, pues, a Víctor Hugo de Paola también. pero no nos Claro, adelantemos. Así es. No, 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 vayamos por partes, porque Claro, ya estamos ahí en claro. 1998. Sí. Coméntanos tu experiencia. Fíjate, tú dirigiste fundaciones culturales en esa época, participaste de esos procesos. Dinos qué buenas prácticas existían y qué malas prácticas, sobre todo pensando algo así como Maquiavelo, que cuando hace su análisis histórico va diciendo, mira esta buena práctica, mira esta mala práctica, y las buenas prácticas para replicarlas y las malas prácticas para no volverlas a cometer. Bueno, yo diría que uno de los momentos más grandes de
revolución, no voy a decir revolución, porque esa palabra está ya proscrita en Venezuela, pero de eclosión cultural del país fue entre el año 1973 y el año 1993. Nunca en nuestra historia se habían creado tantas instituciones culturales como las que empezaron a crear desde 1973 en el primer gobierno de Pérez. Incluso antes, no es casual que la toma de posesión, el acto más importante de la toma de posesión de Rómulo Gallegos fue una cosa que se llamó la fiesta de la tradición, donde se trajeron todas las manifestaciones culturales tradicionales importantes donde por primera vez se encontraron los tocadores de tambor de la costa central, el mundo afro, con los bailadores de danzas guajiras, con el tamunangue, con los llaneros. Por cierto que esa idea del llanero con una cobija al hombro, que hubo un tiempo, es porque era tal el frío en Caracas para los llaneros, que tuvieron que salir a comprarle una cobija que se ponían aquí en el hombro y no era realmente su vestimenta. Pero bueno, ese acontecimiento cambió para siempre la estructura de la concepción del país. Eso fue una fiesta inolvidable que duró 3 días en el Nuevo Circo, y muchos de los invitados que vinieron, entre esos premios Nobel, relatan conmovidos ese acontecimiento. Yo coordiné un librito que se llama 80 años de cultura popular, donde se reseña eso. Pero bueno, de ahí también en el gobierno de Leoni se crea el INCIBA, el Instituto de Cultura y Bellas Artes, y se crea una editorial dirigida por Juan Liscano que se llama Monte Ávila, donde yo recuerdo, uno siendo joven podría comprar por un precio muy elemental, muy barato, perdón, desde obras venezolanas completas hasta grandes traducciones de la literatura universal. Entonces, pero luego, ya en el 73, voy a decirlo rápido para no perder tiempo, se crean el Museo de Arte Contemporáneo, que no es cualquier cosa. Un joven venezolano que no había ido a Europa, a los grandes museos, podía encontrarse así, pero por montones Picassos, Basarelli, Miró, el propio Soto, que no lo habías visto en una sala. Maravilla. Era una cosa. Una maravilla, Segundo, una maravilla. la Biblioteca Ayacucho, que es probablemente la más importante colección de literatura, de la más importante literatura escrita en español y en portugués que existe en el mundo entero, diría yo. Tercero, la Galería de Arte Nacional, que se separa del Museo de Bellas Artes para dedicarse exclusivamente al arte venezolano. Cuarto, el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, cuyos resultados lo estamos viendo, no solo en Dudamel, que opaca a muchos, sino en la cantidad de directores de orquestas que hay en el mundo repartidos que son venezolanos. Luego, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, que no solamente organiza la memoria de las bibliotecas, sino que crea dos cosas revolucionarias en el mundo. Volví a decir la palabra. Dos proyectos maravillosos que son los bibliobuses. ¿Qué eran los bibliobuses? Unos buses convertidos en bibliotecas que subían a los barrios donde no habían bibliotecas y le prestaban los libros, siempre confiando en una señora que se iba a encargar de supervisarlo. Y no recuerdo el nombre, eran unas canoas que iban por los ríos llevando libros a las poblaciones alejadas o a las poblaciones Churuatas, ¿no eran churuatas? No. Churuata es la vivienda. Ya me vendrá el nombre. Luego hay que recordar la Compañía Nacional de Teatro, que tenía núcleos en 5 estados diferentes. La Compañía Nacional de Danza, la introducción en los Premios Nacionales de Cultura del Premio Nacional de Cultura Popular,
los talleres de cultura popular, cuando ya no se enseña solamente música académica, sino música popular, música tradicional. Y la creación de Fundarte, que fue la primera vez, y esto lo digo con propiedad, que un país tiene una institución cultural dedicada solo a la cultura de la ciudad, a la cultura urbana. Yo tuve la suerte de ser presidente luego, cuando Aristóbulo Istúriz todavía era demócrata y fue alcalde de la ciudad. Entonces, bueno, no sigo nombrando, pero es tan grande la creación cultural, pero además el mundo privado también entra. Lo que hizo la Fundación Vigot por la cultura popular tradicional, lo que hizo la Fundación Polar por la historia, por las ciencias. Y si a eso le agregamos todo el esfuerzo de la democracia en creación de educación gratuita y de calidad, en esa época, aparte de la central que existía hace años, se crea la Universidad de los Llanos, se crean las extensiones en Táchira y Trujillo de la Universidad de los Andes, se le da una fuerza y se llevan núcleos a Bolívar de la Universidad de Oriente y se crea ese modelo hoy lamentablemente acosado de la Universidad Simón Bolívar. Es decir, que una de las cosas que más debemos valorar y reivindicar de la democracia es la fuerza que le puso el desarrollo cultural y el desarrollo eh, educativo. ¿Cuáles son las malas prácticas, Jonathan? Yo diría que malas prácticas, más bien las carencias o las asignaturas no realizadas, no aprobadas. La más grande era, y que era un sueño que muchos trabajamos en ello, el tema de la descentralización, que muchos de los grandes institutos, centros, estaban todos en la capital, y que la inversión cultural en la capital era más alta que en el resto de las ciudades. Un problema que América Latina ha tenido siempre, que es el centralismo. El segundo déficit, y hubo proyectos de descentralización. Cuando Antonio Abreu era ministro, hizo un gran esfuerzo, pero a pesar de que ya se había aprobado la ley de descentralización y transferencia de competencias en 1989 y de que ya habían en casi todos los estados direcciones de cultura importantes, nunca se logró trabajar de manera coordinada entre el gobierno central y gobiernos regionales. Y la segunda deuda, que a pesar de los esfuerzos de democratización, es que el consumo cultural, el consumo de bienes culturales, vamos a llamarlo la oferta de servicios tanto del mercado como del Estado, no tenía un acceso pleno a los sectores de menores recursos. Y esa era otra preocupación que teníamos quienes nos ocupábamos de eso, pero que, sin embargo, el sistema de orquesta fue un proceso de descentralización y de democratización extraordinaria. La educación musical académica era para unas minorías, y eso yo diría que esas son dos de las tareas, asignaturas pendientes que dejó esta eclosión cultural de la era democrática. Se me olvidó mencionar algo más: el cine. El cine no existía prácticamente. Existían algunos productores de documentales, se hacían algunas películas, pero a partir de 1975, con la creación de la Dirección de Cine de Fomento, del Ministerio de Fomento, que después se volvió Foncine y después se volvió CENAC, Centro Nacional de Cinematografía, comenzó una industria, no una industria, nunca llegó a ser una industria, pero una producción de cine, y cada vez era de más calidad, tanto que una película, Macu, de Solveig Hogestein, no recuerdo el año exacto, le gana a Superman en las taquillas, lo derrota. Y entonces el cine se fue convirtiendo en algo cada vez más sofisticado, y hoy tenemos, claro, ya no se hace financiado por el Estado el cine político que se hacía en democracia. Como dijo Rómulo Betancourt una vez,
que fue a ver una película, no recuerdo de quién, y cuando salió dijo, ese es el cine hecho por los derrotados con el dinero de los triunfadores. Entonces, porque era un cine que Qué financiaba la crítica contra el propio gobierno. Eso no, increíble, pero hoy el increíble. cine venezolano tiene una calidad que es producto de años de existencia gracias al proyecto democrático. Cuando tú ves películas como Simón, que es crítica del gobierno, pero hecha afuera y con dinero privado, ves el avance técnico, la calidad de los actores, la calidad de la fotografía, de la banda sonora, que todo esto, bueno, la cantidad de novelistas que hay hoy en día en Venezuela es producto de los talleres, es producto de todo este esfuerzo colectivo y así en cualquiera de las áreas que querramos. Sí, Tulio, sí, fíjate una cosa que para mí es una inquietud muy, muy grande. Siempre o casi siempre que puedo le hago esta pregunta a las personas que conversan con nosotros, porque para mí es un motivo, digamos, fundamental, además de un motivo de formación. Eh, Fíjate, yo pienso que todas estas cosas que tú mencionas, son de una importancia enorme para marcar la diferencia entre una sociedad que venía del militarismo chopo de piedra y barbárico y que se estabilizó y se transformó en una vida civilizada, en una vida, digamos, eh, incluso cosmopolita, porque yo recuerdo, y tú también lo debes recordar, y Jonathan, caramba, Caracas en Sabana Grande por las noches era una ciudad, era París, o era Roma, o era Nueva York, es decir, una cosa verdaderamente importante, interesante, con aquella cosa de la República del Este, ¿no? Bueno, pero en fin, independientemente de todo este desarrollo, que incluso habría que también mencionar la biblioteca, el plan de becas Mariscal de Ayacucho, que fue una cosa extraordinaria, maravillosa, porque formaba a grandes técnicos que luego regresaban al país y bueno, digamos, eso redundaba en beneficio para el desarrollo, para la cultura, para la riqueza de la sociedad venezolana. Pero creo que uno de los fenómenos que hizo que la democracia comenzara a disminuir, a perder su importancia, su valor, su validez, es que no se atendieron los asuntos éticos políticos, para decirlo de alguna manera. Es decir, aquello que cuando éramos muchachos llamaban la formación social, moral y cívica, aquello de una visión que va más allá de la razón instrumental, de la, digamos, de que tú formas profesionales, de que tú formas buenos técnicos, etcétera, pero con independencia de eso, que está muy bien que se haya logrado, si tú no tienes ethos, o sea, si tú no tienes un espíritu de cuerpo, un espíritu de pueblo, un espíritu de civilidad, eso que llamaba Hegel la Bildung, entonces lamentablemente se va como deshaciendo progresivamente el, el, el sentido y bueno, pierde un poco la memoria, el origen, lo que significó, la condición incluso histórica de la cosa, ¿no? Y esto es preocupante porque, bueno, no solamente nos ha arrastrado a esta condición de 25 años de tragedia, sino que para el futuro nosotros tenemos que tomar muy en cuenta toda esta construcción de la ética, ¿no? sí. Quería saber tu opinión sobre esto. No, no, déjame complementar eh, lo de José Rafael. Fíjate, eh, en términos gruesos, si uno dice, bueno, si hubo un desarrollo cultural, social, efectivamente educativo, porque se masificó la educación en estos 40 años, ¿por qué nuestras instituciones se hicieron tan débiles? ¿Acaso no es por lo que está diciendo José Rafael?
Es decir, que nuestras instituciones no rápidamente fueron permeables, porosamente permeables a su propia destrucción, por no tener este etos que la sostuviera. Como pregunta, te lo dejo. Sí, yo creo que lo que dice Rafael y complementa Jonathan es clave, es fundamental. Porque lo primero que tenemos que decir es que Chávez y el chavismo no acabaron con los partidos democráticos. Los partidos democráticos se suicidaron y se fueron extinguiendo solitos. Y esto es una tragedia para un país que se había construido sobre la democracia de partidos. Así Y, se es. fueron, y la segunda cosa importante es que, y se lo digo a mis amigos de ADECOPEI, se los decía, porque nosotros teníamos la suerte de, aunque no ser de eso, éramos amigos, es el descuido que hubo en tres cosas. Uno, en hacer una educación sobre el significado y el costo y el sufrimiento que le ha correspondido vivir a Venezuela para tener la democracia. Es decir, la democracia no es gratis, niños. La democracia nos costó sangre, prisión, exilio, y nos costó, que eso tampoco lo valoraron suficientemente los partidos, pensamiento, capacidad intelectual. Cuando uno no ve el proyecto de Barranquilla, lo escribieron unos muchachos que no tenían ni 30 años, Rómulo, Raúl Leoni, Miguel Otero Silva y otro grupo acá en Barranquilla. Entonces, pero nunca hubo una valoración. Fíjense que no hay ni siquiera unos museos de los presidentes, no hay ni siquiera un museo de las víctimas del perejimenismo y del gomecismo, que fueron los más cruentos, porque lo de Medina es otra cosa. Y luego no hubo un programa formal de educación ciudadana, no moral y cívica, esa cosa que nos enseñaban en los liceos y en los colegios en secundaria, sino formación ciudadana, educación para la democracia, educación para la convivencia. Esas tres cosas fueron debilitando y dejaron con vida tres cosas que para mí son mortales. Una, el militarismo. El militarismo pretoriano. Hay que distinguir entre militares. Militar es una institución digna. De hecho, los que defendieron a la Constitución en el golpe de los 22 fueron otros militares. Pero el militarismo, Claro. que tiene una raíz muy larga en Venezuela, está asociada a otra cosa, que es el culto a Bolívar, el bolivarianismo mal entendido, que es un culto que ha hecho que una sola figura sea el norte, el sur, el este, el oeste, lo bueno, lo más noble, lo único sagrado. O sea, una idea de que un solo hombre constituyó la nación. Y la otra es el tema de la civilidad, de la valoración de los civiles, que va paralelo al tema del culto a Bolívar y al tema del militarismo. Acción Democrática y COPEI o no se percataron o no se dieron cuenta que era necesario luchar contra esas tres cosas y que el culto a Bolívar era un caballo de Troya muy brillante, muy heroico, muy epopélico, dentro del cual viajaban los gérmenes del caudillismo, del autoritarismo, del personalismo y del militarismo. Y el caballo de Troya entró tranquilamente en la democracia, tanto que una universidad como de avance tecnológico se llama Simón Bolívar. No lleva el nombre de un técnico o de un científico. Entonces, creo que esa fragilidad más una cierta descomposición ética y moral en los partidos dominantes, en ADE y COPEI, que se daba sobre todo en los cuadros medios, y la sospecha de que ocurre a partir del segundo gobierno de Pérez, cuando se introduce el gran viraje, que era un cambio necesario que el país tenía que hacer, pero se hizo abruptamente, la gente dijo, me estafaron. Yo tengo una imagen que a veces uso para explicar. Yo me imagino la sociedad
de la transición 80-90, como a miles de venezolanos que están haciendo cola porque así se lo vendieron y al final hay una torre de petróleo. Y todo el mundo está esperando que le den su barril. Ya sabemos que el barril no existe, que es una unidad de medida. Pero y cada quien convertiría el barril que le correspondía en sus sueños de acuerdo a su clase. Unos dirían, concho, con esto he hecho el segundo piso del rancho, o me compro un carrito, y otros decían, esto me terminó de comprar el apartamento en Miami, o un pisito pequeño en Manhattan, pero todo el mundo tenía el sueño de que el barril iba a llegar. Y un día le dijeron, señores, de un día para otro, no hay barril. Ahora Se todo el mundo acabó. tiene que pagar impuestos, ahora todos somos ciudadanos, ya el papá Estado no existe, cosa que tenía que haber ocurrido, pero que fue tan abrupto que produjo, entonces este quiebre, esta desafección a los dos partidos, al sistema de partidos tradicionales, nos costó carísimo. Y esas cosas que ustedes han dibujado para el futuro tienen que estar muy claros. El tema de la educación ciudadana, educación para la democracia, educación para la paz y la convivencia, el tema de valoración de las luchas por la democracia. Ahora tenemos más víctimas todavía que antes, más exilios todavía que antes, más torturas todavía que antes. Pero, y tenemos que valorar eso. Fíjense que casi todos los populistas convierten cualquier hecho. Este gobierno ha convertido en Feria Nacional lo que debía ser día de duelo, fiesta nacional, perdón, que es el 4 de febrero del 92, el día que comenzó la tragedia, el día que comenzó el fin de la democracia. Mire, ¿y qué papel tuvieron los medios de comunicación? Eh, Hay algunos análisis que sostienen, por ejemplo, que una telenovela como Por estas calles eh, impactó tanto al gobierno que fue, como decir, una punta de lanza contra la propia democracia. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Lo ves así? No, yo creo que los medios, lo que pasa es que no se puede hablar de los medios como una unidad, ¿no? Eh, Tal vez hubo algunos medios y algunos periodistas eh, que jugaron un papel muy importante en la fase previa, que fue el reforzamiento de la antipolítica. O sea, la fase previa al chavismo, esa especie de, yo lo llamo piscina de acerrín que vivimos en el segundo gobierno de Caldera, porque ni nos asfixiábamos ni podíamos nadar, tiene que ver también con que en América Latina y en Venezuela no es la excepción, se produce el fenómeno de la antipolítica. Y allí los medios jugaron muy fuerte. Algunos medios sistemáticamente y algunos programas de televisión llegaban al político y literalmente casi que sacaban un hacha verbal para acabar. Entonces, no decían vamos a mejorar la democracia, vamos a renovarla, sino los partidos son malos, los partidos no sirven, y así se fue produciendo esta desafección que condujo a que yo escribí un artículo que lo cito mucho, que se llama El lobo, el centauro, la desazón, días después del golpe de Chávez, y donde describía que me asombraban tres cosas. Primero, nosotros somos la gente de mi edad, somos la primera generación de venezolanos que nació, creció, hizo el bachillerato, hizo la secundaria en democracia. Democracia. Y creíamos que los golpes militares era un asunto del pasado, de abuelos, de hermanos mayores, que nosotros éramos ya la civilidad total. Y cuando vimos aquel golpe y escuchamos los que lo escuchamos, los traqueteos de las ametralladoras, fue una cosa terrible, como si nos hubiesen clavado un puñal. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que nadie salió a la calle, ni los partidos salieron a la calle a defender la democracia. Si fueron, hay que reconocerlo, toda la oposición fue y fue solidaria con el presidente Pérez y los intelectuales también, pero no hubo un movimiento masivo de defensa de la democracia. Y el tercero fue que muchos muchachos que
pude sociología de la calle, les preguntaba y decían, no sabemos, pero no, ¿estás de acuerdo con el golpe? Creo que sí hacía falta. Y esos eran muchachos de 20 años de esa época formados en democracia. Entonces, obviamente algo andaba mal. Y ese algo andaba mal tiene que ver con la reflexión de tanto de ustedes sobre el tema de la formación ciudadana, tanto de la cosa ética que se había perdido. Recuerden los escándalos de Lucinchi, la idea del amante, los temas de corrupción que Ruth Capriles en el diccionario de la corrupción sintetiza muy bien, y la sensación de que todo político es ladrón. O sea, la criminalización injusta e innecesaria de la política. Pero ocurrió y nos trajo a esto que vivimos ahora. Lo que estamos ahora. Así es. Ahora entremos en este gran periodo. Cuéntanos, ¿qué sucede en Venezuela? Bueno, yo creo que Bueno, el ¿qué pueblo, sucede en Venezuela? ¿Qué sucede en Venezuela y qué va a suceder según digamos, tu formación, tu experiencia, tu veteranía digamos, como dices tú, como dijiste al principio, no de político propiamente dicho, pero sí de una persona que siempre ha estado cercana a la política? Porque tú sabes que es difícil que un gocho no esté cercano a la política. Eso es una cosa imposible. bueno, menos mal que ahora es a la política, porque antes eran políticos y militares, había de los dos. Sí, sí. Bueno, yo diría que primero, lo que vivimos en Venezuela es un proyecto político inédito. Eso hay que tenerlo muy claro. Mucha gente confunde, fíjense que nos costó tanto, nos ha costado tanto caracterizar este modelo que todavía no estamos de acuerdo en qué es. Unos decían al comienzo que era una dictadura, otros que era un comunismo, otros que eran un autoritarismo competitivo. A otros nos gustaba llamarlo neoautoritarismo o autoritarismo del siglo XX. Eso es un tema. Segundo, como lo dicen algunos autores, ya las democracias no mueren a tiros, mueren corroídas desde adentro por personas que han sido electas con los mismos instrumentos de la democracia. Y tercero, Venezuela fue sometido a un proceso paulatina de secuestro, de secuestro que es totalmente diferente a lo que es, por ejemplo, un golpe de Estado o una revolución. Yo siempre digo, los golpes de Estado y las revoluciones son como el zarpazo del tigre, son inmediatos, evidentes, sangrientos, mientras que los nuevos procesos de asfixia de la democracia son como la boa constrictor, te van apretando poquito a poquito. Fíjense, cuando usted analiza el proceso del chavismo desde Chávez hasta Maduro, es un proceso increciendo de la represión del autoritarismo. Pero en la primera etapa, el neoautoritarismo mantiene la faz democrática, pero tratando de ejercer el antifaz, digamos mejor, democrático, pero tratando de ejercer los mismos sistemas de control que se logran a través de una dictadura. Y ahí quedamos presos. Por eso poco a poco fuimos de un Chávez que hizo varias elecciones y las ganó, a un momento en que la oposición gana las legislativas, tiene mayoría, y como ya Chávez no está, y ese liderazgo comunal que él ejercía no está, entonces el neoautoritarismo se quita la máscara y entra de lleno en la fase autoritaria. Y esa fase ha ido creciendo. El arrebato del triunfo del 28 de julio, o sea, pierde todo pudor porque se da cuenta, uno, que tiene la sociedad controlada policialmente, con sus aparatos, SEBIN, DGCIN, FAES, más el apoyo en todas las fronteras, desde Amazonas hasta Zulia, del ELN y de las disidencias de la FARC, que yo no creo que sean disidencias, sino son parte tranquila de la FARC, parte de reserva de la FARC, más el apoyo del G2 cubano, más el apoyo de la KGB rusa,
más, entonces, es una sociedad militarizada, una sociedad del miedo. Yo tengo grupos de WhatsApp familiares que me han pedido que no mande artículos míos ni invitaciones a nada porque les da miedo. Entonces, ¿qué se Así es. logró? Lo que vivió Venezuela fue un apocalipsis. La destrucción de su sistema político, la destrucción de sus instituciones, que efectivamente, como dijo Jonathan al comienzo, traían una debilidad. Hay que revisar bien lo que habíamos hecho mal, como proponía Maquiavelo, o no sé quién dijeron ustedes. Y fíjese un ejemplo, una pequeña digresión. Cuando le hicieron el juicio a Pérez, a pesar de la defensa brillante del doctor Alberto Arteaga, fue condenado porque ya estaba condenado. Ese era un juicio Claro, político, ese era un juicio claro, claro. dañado. Y recuerdo que ese día, o en esos días, el doctor Velázquez, a quien yo frecuentaba y a quien siempre cito, me dijo, hoy se acaba, hoy es el inicio del fin de la democracia. Y yo le digo, ¿por qué, doctor Velázquez? Porque cuando el sistema judicial es utilizado con fines políticos, expresamente políticos, la independencia de poderes, la autonomía de poderes, que es la base de la democracia, se quiebra. Entonces, este proceso de captar los jueces, o sea, todo empezó estratégicamente con la constituyente. ¿Y en qué estamos hoy? Estamos en yo diría, en cámara congelada. O sea, es una película que está en stand-by, una película que no tiene salidas y donde no hay triunfadores. Todavía no. Pero ni el gobierno es triunfador. ¿Por qué? Porque aunque contenga el poder, no ha podido lograr ninguna de las grandes metas que decía que se propuso. Es más, agravarlas y ahondarlas. Ni la oposición, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, ha logrado lo fundamental, que es retomar la democracia y deshacerse del poder autocrático. Entonces, estamos en una coyuntura muy, muy difícil, porque pareciera que no hay voluntad de negociación de parte del gobierno, del régimen, que es un proyecto además internacional. La gente, por ejemplo, bueno, pero de Pinochet se pudo salir eh, gracias a una vía electoral, a una consulta. Sí, pero ni el gobierno de Pinochet era un cartel de drogas, ni el ejército chileno estaba conformado como un ejército pretoriano, sino como un aparato que había hecho una constitución y que la cumplió. Bueno, si aquí no cumplen ni siquiera los diálogos. Entonces, estamos metidos en una opacidad histórica, en una, eh, ¿cómo lo diría yo? En una tragedia civilizatoria de la cual se necesita mucho esfuerzo de imaginación política, porque todo lo que hemos intentado nos lo han arrebatado. Intentamos por vía electoral tener el Congreso o la Asamblea Nacional, nos la arrebataron. Intentamos por una vía inteligentísima defender el voto a través de conservar las actas, igual nos la arrebataron. Hemos caminado miles de kilómetros haciendo protestas pacíficas y no han servido. Hemos ido a las Cortes Penales Internacionales de Derechos a defender y a denunciar maltratos, violaciones, asesinatos. Hemos llorado por nuestros jóvenes que han muerto. Hemos sufrido algunos en carne propia, nuestros amigos presos, otros asesinados, y no hemos logrado. O sea, todo lo hemos intentado. Algunos militares incluso azonadas militares y han muerto. Ahorita hay 300 militares presos. Entonces, ¿cómo salimos de esta camisa de fuerza? ¿Cómo salimos de este secuestro? Ese es el gran enigma y el gran esfuerzo. Y el primero, creo que estoy hablando muy largo, me paran, por favor. No, 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 tranquilo. No, no. Y el primer esfuerzo
es el de hacer el esfuerzo mayor por lograr no una unidad coyuntural para unas elecciones, sino una verdadera alianza nacional, un acuerdo entre diferentes movimientos y diferentes generaciones para lograr construir un proyecto, pero no un proyecto, no es un programa de gobierno, sino algo que emocione, que no baste con luchar contra el chavismo. Eso está bien, pero decir, no, luchamos a favor de, así como Acción Democrática en su mejor momento, y COPEI, y URD, y el Partido Comunista crearon aquel proyecto que decía voto universal para todos, voto para las mujeres, voto para los analfabetas, una revolución agraria, autonomía de poderes, un árbitro electoral neutral, alternancia de gobiernos periódicamente, educación gratuita. Eso entusiasmaba a la gente. Y luego eran partidos sólidos, que es una cosa que no hemos vuelto a construir. Entonces, yo creo que hay que bajar el tono de las fricciones entre las oposiciones y hay que empezar a crear nuevas formas organizativas y vender, en el mejor sentido del término, un proyecto con esperanza, ¿no? No solo criticar lo existente, porque a veces la crítica de lo existente es más bien elemental. ¿Cómo voy a criticar yo, por ejemplo, que luchemos contra la corrupción o que luchemos para eliminar la pobreza o que luchemos por que haya ambulatorios en los barrios pobres? Lo que tengo que demostrar es que la manera como eso lo prometen es una, pero como lo hacen es destructiva, es Claro, negativa para claro, el país, es populista. Entonces, yo claro. creo estamos más cerca que nunca. Yo creo que el triunfo de María Corina y las elecciones eh, fue un avance grandioso, pero nos faltan dos cosas. La construcción de organización de base que pueda movilizarse orgánicamente ante una situación de emergencia, que incluye desde ya la educación ciudadana para la democracia. Porque hay mucha gente que ni siquiera entiende qué es la democracia porque no la ha vivido, no la ha conocido. Y esta Eso es cosa, correcto. por ejemplo, yo era empleado de la Cinemateca Nacional, donde organizamos ese centro de estudios, y a la vez escribía todos los domingos en el Nacional y contra el gobierno. Y a mí nunca nadie, ni el director de la Cinemateca, ni Abreu, a quien solía frecuentar, me dijeron, mira, te vamos a votar por eso. No, no, era una cosa extraordinaria. Como era extraordinaria, por ejemplo, el premio Rómulo Gallegos, ahorita que lo acabo de mencionar. O sea, el premio Rómulo Gallegos se crea para exaltar la memoria, pero también para darle una mirada internacional a la gestión latinoamericana, iberoamericana, a la gestión cultural venezolana. ¿Y a quién se lo dan de primero? A Vargas Llosa. ¿Y a quién se lo dan en el segundo? A García Márquez. ¿Y quiénes eran ellos en ese momento? Dos defensores de la Revolución Cubana, de la cual Betancourt había sido enemigo. Pero además era un jurado tan independiente, lo que habla bien de nuestra democracia cultural, que tienen tanta visión que a pesar de la ideología de ellos, los dos primeros premios son dos premios Nobel. Mira, Así es. pero tenemos ahorita un señor llamado Trump que tiene unos barcos en el Caribe atacando el narcotráfico. ¿Tú crees que esa presión de Trump ayudará a Venezuela al cambio? ¿Qué opinas? Esa pregunta me la hacen aquí todos los días en Colombia y yo les digo, mira, bueno, digo un chiste, como mira, lo que pasa es que yo escucho un bolero que dice, yo no me vuelvo a enamorar, yo demasiado ya he sufrido. Entonces, y le agrego que en este momento
yo vivo afectivamente lo que se llama una esperanza prudente. Es decir, no soy de los que creen que todo está bien, que mañana a las 3 de la tarde ya está listo, Maduro está en otro lugar y todo comienza de nuevo. No, pero tampoco soy de los que creen que no va a pasar nada. Creo que estamos en un equilibrio frágil y creo que estamos en un juego de póker, no en un juego de ajedrez. O sea, no es mover, los dos grupos se están moviendo. Yo diría que los dos, no los tres, porque es que lo de Trump plantea un dilema muy complejo para los que somos auténticamente demócratas y para los que seguimos creyendo en cosas que antes eran de izquierda, pero que ahora da pena decirle que uno es de izquierda. Llamémoslo en creencias firmes de la democracia. Y Trump plantea el dilema de que, bueno, nosotros sabemos que solos no podemos resolver esto. Entonces, pero Trump tampoco es un hombre, una palomita de Dios, es un hombre muy provocador, muy parecido a Chávez en su temperamento y que juega dos cartas. Por una carta, maltrata a los venezolanos migrantes en su país y por otra, mueve las tropas y hace este despliegue que todo el mundo dice que es único en la historia y dice que no va a invadir, pero sí va a invadir, y ya tenemos la experiencia del gobierno pasado. Entonces, hay gente que dice, oye, lo siento, yo detesto a Maduro y a su gobierno, y haría lo que fuera necesario porque salgan, pero no me gusta la idea de que haya una invasión. Entonces tú le dices, pero esto no es una invasión, esto es un cerco. O sea, la invasión no ha ocurrido, y ellos dicen que no va a ocurrir. Entonces creo que en este juego de póker, donde los dos tienen que tener cara de póker, lo que pareciera estar ocurriendo es que hay un acorralamiento efectivo al gobierno porque para sobrevivir a la carencia de la producción petrolera y al cerco que le impuso las medidas de los gobiernos americanos desde Barack Obama hasta ahorita, el gobierno tuvo que entregarse abierta y groseramente a las economías ilícitas, la de la droga, la de la extracción de oro, y este acorralamiento económico puede ser muy importante y este acorralamiento psicológico que efectivamente existe puede ser muy importante para el avance de una decisión de salir definitivamente, de una operación para salir definitivamente de esto. Ahora, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que internamente no estamos orgánicos, no estamos organizados. Y que sabia y perversamente el gobierno se dedicó a una operación de destrucción sistemática de las organizaciones políticas y de desaparición, no necesariamente física, pero sí eliminación de activistas de los liderazgos políticos. Entonces, no hemos sido capaces de crear, aunque por debajo, como decía Octavio Paz, van los ríos subterráneos, de crear un activismo político que aprenda a cuidarse, a protegerse, que no se exponga innecesariamente y que sin llegar a crear células clandestinas, sino algo parecido, podamos hacer política sin que hacer política y hacer activismo social significa exponer la vida, significa exponer la libertad. Y ese es el aprendizaje fundamental de este momento. Bueno, muchísimas gracias. Wow. Una Si quieres lección. dar, si quieres dar tus últimas palabras aquí en este programa para la juventud que quisiera seguir una trayectoria como la tuya, del arte, de la cultura, ¿qué le dirías a los jóvenes? Bueno, tantas cosas que quisiera decir, pero vamos a resumirlo. Uno, no dejarse atrapar por la desesperanza, ni amargarse,
ni cargarse de odio. Es decir, no convertirnos en unos de ellos. O sea, esto es doloroso, a veces uno se desespera, pero los grandes procesos políticos han demostrado que triunfan a la larga los que no se convierten y actúan igual que los otros. Segundo, formarse. O sea, hay que formarse no solo académicamente, sino, como lo dijo muy bien José Rafael, éticamente. Vigilarse a sí mismo éticamente. Porque hay muchas tentaciones, desde la corrupción hasta para la gente más humilde el reclutamiento de parte de la guerrilla. Formarse técnicamente, o bueno, como en la educación formal, pero formarse políticamente. Y mirar a dos ritmos, a lo inmediato y a largo plazo. Uno de los temas venezolanos fue que siempre fuimos muy inmediatistas, muy, pensamos a muy corto plazo. Así es, Y, así es. y honrar, la palabrita no me gusta porque me suena como asociado bolivariana, pero honrar, respetar, recordar la memoria de quienes han hecho grandes contribuciones al país desde la civilidad o desde la vida militar decente, no pretoriana, y seguir esos ejemplos, e inspirarse en esos ejemplos. Yo al comienzo hablé de Leonardo Ruiz Pineda por mi colegio, María Inmaculada. Yo he escrito algo y he leído algo sobre él, y era un hombre que desde muy joven era un gran lector, fundó un periódico, en 3 años escribió 465 editoriales, fue gobernador a los 22 años, 23 años, fue asesinado a los 37, eh, pero fue siempre un luchador y un pensador. Porque uno de los efectos negativos de la política de estos últimos años es que a las nuevas generaciones les ha tocado tan duro la persecución, el activismo, que no han tenido tiempo suficiente para formarse. Y sin pensamiento de país y pensamiento político, Así es. puedes hacer la transformación y perderla en 3 días, en 3 meses, porque no hay una línea a la cual seguir, ni ética, ni política, ni económica, ni social. Muchísimas gracias, Tulio. Fue excelente. Tú eres Muchas de esas gracias. personas que hay que seguir, una memoria viva de nuestra historia, de tu contribución al país. Bueno, No, gracias. recuerden darle a Un la placer haber campanita, estado en darle este me programa gusta, contigo. ¿Cómo? compartirlo y cerramos Un con placer este haber que es estado súper contigo en este fácil, ¿no? programa. Wow. No, y para mí también, para mí también. Me olvidé de que estábamos grabando y que esto va a circular, y me sentía en la sala de la casa. Qué bueno. Ay, qué bueno. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.